es un día especial. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha dado. Ahora, quiero hablar a tu vida, a tu corazón, unas pocas palabras, pero el enfoque y la preocupación principal en ese momento, en esta ocasión, en esta oportunidad, eres tú. ¿A qué me refiero con esto? A que tú que me estás escuchando, posiblemente eres el tipo de persona que está dispuesto a esforzarse en la vida por lograr los objetivos, y no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Considero que eres una persona que se interesa en hacer las cosas como a Dios le agrada, se preocupa por honrar al Señor, y considero muy bien estos hechos. Pero quiero llevarte a una palabra que ciertamente es la voluntad de Dios. Y quiero hablar del descanso, el descanso en el Señor. Porque dice la palabra de Dios, allá en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 6, dice: Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Qué le había pasado al profeta Elías? Este siervo de Dios que tú conoces, que dice la Biblia, que vino y confrontó a 500 profetas de un dios pagano, Baal. Dice que clamó al Señor y el Señor le respondió dejando caer fuego del cielo, consumiendo el holocausto que él había establecido, rodeado de agua. Y dice que el fuego que cayó consumió todo aquel holocausto cuando los profetas, 500 profetas de Baal, aquel dios pagano, no habían podido obtener respuesta de su Dios. Pero, ¿qué pasaba con esta situación? Esto era un contexto prácticamente histórico para el pueblo de Israel, porque era un testimonio divino de que había un Dios que buscaba que los corazones de su pueblo se dieran cuenta que debían de servirle, adorarle y honrarle a Él, porque no había otro Dios. Y ciertamente este profeta estaba haciendo todo conforme a la voluntad de Dios, pero experimentó luego de este momento en lo cual vio la gloria de Dios, experimentó un momento muy cambiante, porque luego le testificó a todo el pueblo que solamente el Señor era Dios. Vino, dice, y que le quitó la vida a esos profetas que habían guiado al pueblo a la perversión. Luego le testificó al rey que, como por su palabra, porque era mandato de Dios, no había llovido en 2 años ya, le testificó al rey que venía una lluvia. Y dice que se tomó de las promesas de Dios y con una pequeña señal, una pequeña nube que se veía en el horizonte, luego que su siervo había subido 7 veces a ver si había alguna nube, alguna señal de lluvia, en esa fe, dice que le testificó al rey que venía lluvia, y así fue. Tras años de sequía, volvía la lluvia al pueblo en Israel. Pero ¿qué pasaba? Luego de testificar, vino sobre su vida una amenaza. El enemigo usó a una persona para amenazar al profeta y éste huyó. Y es que en este punto, mi amado, hay un acontecimiento que hemos de señalar. Y es que el profeta había preparado el altar, había recorrido todo el camino para llegar ahí. Luego había castigado a los profetas de Baal, a los 500 profetas. Ciertamente el siervo estaba cansado, el profeta estaba debilitado en sus fuerzas. Había corrido, dice el relato bíblico, que había corrido y había avisado al rey. Había corrido contra un carruaje a todo galope, en donde iba el rey, escapando de la lluvia y llevando la noticia de todo lo que había acontecido. Dice que le alcanzó y le pasó. El profeta, lleno de Dios, guiado por Dios, había testificado a aquella nación. Pero el resultado que el profeta esperaba luego de todo esto fue muy distinto al resultado que obtuvo. Quizás esperaba un avivamiento en toda la nación, pero obtuvo amenazas de muerte cuando él ya estaba cansado. Y es que en este contexto, mi amado, podría decir alguien, pero ¿y por qué no obtuvo el resultado positivo si todo lo que había hecho lo había hecho prácticamente bien?
Y es que eso, mi amado, es lo que muchas veces ocurre en la vida diaria. Cada persona que tiene fe en Dios muchas veces se esfuerza por hacer todas las cosas bien. Da lo mejor de sí. Tiene el deseo de todo corazón de que Dios se glorifique en su vida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces los resultados no concuerdan al esfuerzo que se está haciendo. Y es que estemos haciendo las cosas mal, no necesariamente. Es que Dios le da libre elección a las personas. Es que vivimos en un sistema de valores donde tienes las trampas del enemigo. Tienes un sistema de valores corrompido. Tienes el pecado que nos asedia, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Ahora, en este contexto, mi amado, las cosas posiblemente no van a salir muchas oportunidades como tú esperas. El esfuerzo que estás haciendo quizás no te van a aplaudir, no vas a obtener los resultados, no vas a obtener el reconocimiento, no vas a obtener lo que es justo en aquel momento que tú anhelas. Pero eso no significa que no se esté haciendo la voluntad de Dios. Y ahora quiero hablar y hacer una separación en este contexto. Porque también quiero decirles de que hay una gran diferencia, mis amados, en haber caído en un activismo, sea material, sea espiritual, y estar desarrollando hechos conforme a la voluntad de Dios. Siempre hemos hablado acá en el programa que el libro, por ejemplo, donde describe el origen y el desarrollo de la iglesia después de la resurrección de Cristo, es el libro de los Hechos. Es un libro que es acción. Tú empiezas a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y tú vas a ver acciones, acciones, acciones. No vas a ver pasividad, vas a ver acción. Pero este desarrollo de acciones tienden a dar la oportunidad de que se genere un avivamiento, porque va respaldado por Dios de acuerdo a su voluntad. Pero también hay otra cosa que se parece mucho, parece muy similar. Pero quiero hablarle a aquellos que han caído en el activismo. Y quiero decirles de que no nos confundamos y perdamos el rumbo. Porque el activismo externamente se parece mucho. Estamos allí actuando y realizando acciones, pero no, fíjate bien, ¿cuál es la gran diferencia entre el activismo y los hechos conforme a la voluntad de Dios? Estamos desarrollando un montón de acciones buenas, morales, éticas, religiosas, pero no hay una comunión con Dios. Y aparte que no hay una comunión con Dios, no estamos escuchando la voz de Dios, no estamos del todo conectados con Él para saber si lo que Él quería que hiciéramos era eso. Puedes estar sirviendo en una iglesia, puedes estar lleno de actividades en una iglesia, puedes estar dejando tu vida y tu tiempo en actividades, pero ¿será que Dios quería que tú te enfocaras en unas actividades específicas? ¿Será que tú tenías que desarrollar tu comunión con Dios a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través del compartir y aprender de las enseñanzas, antes que estar involucrado en un montón de actividades que, fíjate bien, si no tenemos cuidado, vamos a encontrarnos en un momento determinado desarrollando esas actividades y la motivación no va a ser honrar y glorificar y alabar a nuestro Dios porque descuidamos la relación, sino que la motivación va a ser establecer nuestro reino. Porque el yo, el ego, como le quieras llamar, el orgullo, busca sutilmente estemos como quemados, estemos abrumados, sintamos que no hay más fuerza y más motivación. Pero quiero señalarlo porque si cuidamos una comunión con nuestro Señor, vamos a recibir en ese momento un llamado de atención divina, como puede ser a tu vida este mensaje. Pero si no estamos en una comunión con Dios, no hace mucho tiempo nos desconectamos y estamos edificando nuestro reino, lo que vamos a hacer es seguir cayendo en el desánimo, en una depresión. Nos vamos a encontrar más adelante muy frustrados porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Porque lo primero que no se debe de descuidar es la comunión con Dios. Ahora,
Dejando eso claro, quiero hablarte a ti, mi amado, que si te has distanciado y estás muy ocupado en la iglesia, en lo secular, y no hay comunión con Dios, eso es una alarma. Es urgente que corrijas el camino. Ahora, a ti que estás buscando y mantener y como tu prioridad la comunión con Dios y estás tratando de servir de la mejor manera, pero te sientes agotado, te sientes desanimado, en este momento te quiero decir que invertir en el reino de Dios, esos hechos de fe, esas acciones que estás desarrollando, implica también, para invertir en el reino de Dios, implica esas acciones como una parte, pero una parte importante de parte de Dios para ti en este día es que tú aprendas a cuidarte, a cuidar el templo, un autocuido, es decir, el área física. Es importante también. Este templo hay que cuidarlo. Oye, si le metes toneladas de grasa al cuerpo, el cuerpo eso no lo puede manejar. Ese exceso de grasa te va a pasar factura. Ahora, más bien, si perpetúas ese comportamiento en el tiempo a través de años, estás descuidando, si has venido descuidando por años tu cuerpo, eso te va a pasar factura. Entonces, no es que Dios quiera permitir, no, es que un montón de decisiones en las cuales no tomaste en cuenta al Señor para un autocuido que estás desarrollando te lleva a un estado de salud que ya es tiempo de valorar. ¿Cómo puedes prepararte para transformar esas decisiones, para cambiar y empezar a rectificar las decisiones, que es el llamado que Dios te hace? Pues si te han dicho que padeces de azúcar, pues empieza a buscar no consumir alimentos con azúcar o que se transformen en azúcar. Y todas esas son decisiones, son llamados también, advertencias divinas para que tú cuides el templo. Así que, mi estimado, el cuidado del templo también son decisiones que debemos de tomar en lo físico. Debemos cuidar este templo. Por otro lado, hablemos del área mental, es decir, ¿a qué te expones? ¿Cómo cuidas tu autoestima? ¿Te permites que las personas te falten el respeto? Yo te diré algo. Apártate de las personas que no te respeten. Tú no tienes por qué exponerte a que te estén lastimando y dañando. Tú debes de dar en todo momento respeto. Pero si no te tratan de la misma manera, tú no te debes de exponer a que te falten el respeto. Simple y sencillamente, apártate, busca la manera de estar donde te respeten. Y tú ahí puedes brindar todo el respeto, recibir todo el respeto, y así cuidarás tu autoestima, tu salud mental, lo que tú escuchas, mi amado. Si tú escuchas solo cosas de calamidad, de un momento a otro vas a tener un temor. Pero si tú te expones a oír la palabra de Dios, tú te expones a oír cosas positivas, tú te expones a desarrollar tu mente, tu intelecto, a aprender un nuevo idioma, a aprender una habilidad que no es un de los libros de texto del estudio, sino que puede ser aprender a conducir o aprender a manejar camiones o aprender una habilidad que te va a servir en la vida, tú vas a encontrar que hay una gratificación en invertir el tiempo con sabiduría y desarrollar el intelecto, la mente. Y eso también es parte del autocuido. Ahora también veamos lo espiritual. ¿Sabe? Es curioso, pero hay muchos que quizás van a decir que estoy exagerando el tema. Pero es curioso que el autocuido, mi amado, es un mandato divino. Porque el desánimo suele entrar por la puerta del agotamiento físico. No puedes, oye bien esto, mi amado, no puedes pelear batallas espirituales con un cuerpo desgastado. Dios diseñó nuestro sistema con límites los cuales debemos vigilar, debemos cuidar y debemos saber responder. Dice la palabra que ante el desánimo Elías se había metido en una cueva. Ciertamente ante el desánimo de Elías había huido. Ante el desánimo Elías dice la palabra que estaba en un punto de tristeza, de frustración. ¿Sabes? En estos tiempos las estadísticas son abrumantes. Según un estudio de la National Sleep Foundation en el 2023, las personas que duermen menos de 6 horas por noche
tienen 2.5 más probabilidades de reportar síntomas de desánimo crónico y fatiga mental. ¿Cuánto estás durmiendo, mi amado? ¿Cuánto estás descansando? Porque tú debes de tener la perspectiva correcta referente a Dios. Dios quiere que tú te cuides. Dios quiere que tú veles por tu salud, tu integridad física, tu integridad mental, tu integridad espiritual. Oye, es un error lo que nos han enseñado de que sirviendo a otros hasta la muerte. No, un momento. Para amar a mi prójimo me tengo que amar primero. Tengo que ver mi nivel de salud, mi nivel físico, mi capacidad mental, las alarmas que Dios ha dejado. Oye, y es que ciertamente, mi amado, muchos tienen distorsionada esta realidad. Elías necesitó la intervención de Dios para volver a ubicar su realidad. Porque dice que Dios le envió un ángel al ver lo desanimado y frustrado que él estaba. Elías estaba cuidando la comunión con Dios, estaba haciendo su voluntad, pero se olvidó de descansar en medio de tantas acciones, en medio de tantas actividades. Ahora, recuerda, cambiar el enfoque es importante. Cuando tú comprendes que Dios quiere que tú actúes, pero que también tú practiques un autocuido, cuides el templo, tú empiezas a moverte en el equilibrio bíblico. Porque tú estás reprogramando tu mente y alineándote con la paz de Dios. Alineándote con que cada cosa tiene su tiempo, cada día trae su propio afán. Es decir, tú te estás alineando con el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dijo el Señor. Oye, palabras poderosas. Cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, donde le dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Oye, mira el cambio de enfoque poderoso, porque dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Porque esto es así, mi amado. Cambiar la perspectiva te permite avanzar. Un informe de la Universidad de Harvard Medical Journal del 2022 indica que practicar la gratitud diariamente, fíjate bien, está correlacionado directamente con el incremento en un 15% en el optimismo de la persona y una reducción significativa, mi amado, de los niveles de cortisol que genera el estrés. Es decir, el desánimo, te lo digo así, el desánimo no es más que el susurro del enemigo diciendo que Dios se ha olvidado de ti. Pero la gratitud es el grito del alma, reconociendo las bondades de Dios, reconociendo su grande amor y poniéndose en sintonía con su voluntad. Es curioso. Una palabra que algunos me dirán eso es quizás una apostasía, es una mentira. Pero te diré esto. A veces lo más espiritual que puedes hacer es tomar una siesta. Y me dirá, ¿qué estás diciendo? Me dirán. No, eso lo dijo el Charles Spurgeon. Él lo dijo. Y ciertamente, amado, es necesario descansar este cuerpo. El aislamiento, fíjate bien, debemos conectarnos con otros. En medio de todo, mi amado, para cuidar esta salud física, mental y espiritual, debemos conectarnos con otros, porque el aislamiento es preocupante. El aislamiento es el combustible del desánimo. Cuando Elías huyó y dejó de contactarse y dejó a su siervo que iba con él, lo dejó en el camino y empezó a ir solo, él estaba autoaislando. Y es lo que hacemos muchas veces cuando nos desanimamos, nos aislamos. Y entonces, en ese aislamiento, dejar de contactar a otros, dejar de gestionar nuestras responsabilidades como debe de ser. Oye, parece un antídoto rápido, pero no lo es. El antídoto más rápido para recuperar la esperanza es tener propósito, dirección y sentido. Saber que estás haciendo justamente lo que Dios quiere que hagas con la confirmación en la comunión con Dios. Y entonces saber, cuando tú tienes la comunión con Dios, Dios te va a mandar un ángel que te va a recordar autocuido. Porque ¿qué es lo que le dijo al ángel? A Elías, bueno, le llevó para que se cuidara.
para que estuviera reposando, para que comiera, para que bebiera, para que tomara nueva fuerza, para que durmiera una siesta. Cuando Elías despertó, recibió indicaciones del Señor y recibió una dirección, un propósito, un sentido, una perspectiva que había un mañana, que aún había cosas que hacer, pero que tenía la voluntad, la dirección, la guía y el respaldo divino. Así que mi amado, recuerda, hay un Eclesiastés lo testifica en Eclesiastés 4 del 9 al 10. Dice, más vale dos que uno, hablando de tener que estar relacionados con otros para sanar más pronto y salir de ese desánimo. Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen el uno, levantará al otro. Ay de aquel que cae y no tiene quien le levante. Es necesario que no nos aislemos. Es necesario, hermano, porque aún el mundo secular está totalmente convencido, de acuerdo con el Journal Happiness Studies del 2020, ciertamente las personas que realizan actividades de servicio voluntariado reportan niveles de satisfacción vital un 12% superiores a quienes se mantienen aislados. El aislamiento no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es compartir con otros que quizás estén atravesando tu situación, compartir con otros con gozo, con alegría, te va a ayudar a descansar, dormir una siesta, porque al final es importantísimo, porque no puedes volver atrás y cambiar el pasado ya está, el pasado ya se realizó, pero ¿sabes qué puedes hacer? Puedes empezar desde donde estás, cambiar tu final, tomando la guía divina. Así que mi amado, tú que nos has acompañado, tú que estás ahí siempre pendiente de los programas de tips y pensamientos bíblicos, te invitamos a seguir compartiendo la palabra de Dios, a seguir adelante, pero te invito en esta hora, en el nombre del Señor, a descansar. Ahí donde estás. Quiero que oremos juntos, quiero que le pidamos a Dios que Él tome el control, quiero que pongas tus cargas en el Señor, que confíes en Él, que descanses en Él. Buen Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad y tu fidelidad. Hemos andado, Señor, aislándonos de otros, hemos andado cargados con muchas cosas, pero ahora vemos que tú nos llamas a cuidar este templo, que tú nos llamas a descansar. Señor, guíame para compartir con otros que te amen, con otros que te alaben, con otros que te adoren, para no aislarme. Y guíame, Señor, a descansar. Si mi cuerpo lo necesita, ayúdame a dormir bien. Padre Santo, si mi cuerpo lo necesita, ayúdame a tomar los alimentos adecuados. Si mi cuerpo lo necesita, ayúdame a oír las voces adecuadas y no exponerme a aquellas que quieren mi mal o que me dañan o que no me respetan. Guíame en tu amor, te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y ahora te ruego, Señor, por todos aquellos que tienen ansiedad, que tienen palpitaciones en el corazón, que tienen un problema cardiovascular, que están llenos de estrés, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, llevamos a la cruz todas esas cargas, todas esas enfermedades, todos esos problemas de la mente, del corazón, los ponemos a tus pies. Y te ruego en el nombre de Jesús que vengas tú obrando sanidad, dando paz a ese corazón, permitiendo reposar tranquilamente, leer tu palabra, aprender de ti y amarte cada día más. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios está orando en tu vida, mi amado. Y si tú estás viendo este programa, te invito a compartir la palabra de Dios, te invito a seguir viendo en las redes sociales, te invito a esforzarte por también descansar en la paz de Dios, en el amor de Dios. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te proteja. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, nunca le has dicho al Señor, te abro las puertas de mi corazón, yo creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día para darme la oportunidad de ser salvo. Hoy te digo, Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y quiere hacer un cambio verdadero y profundo en ella. Así que, ¿por qué no le entregas tu corazón a Jesús? ¿Por qué no le das una oportunidad al Señor que Él entre, gobierne y transforme tu vida? Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y dile, buen Dios y Padre Celestial, en esta hora reconozco, mi Cristo, que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que diste la vida en el Calvario para darme una oportunidad de alcanzar salvación y vida eterna.
Te pido perdón, me duele, me pesa en el corazón no tomarte en cuenta, haberte ofendido tantas veces. Mis pecados están delante tuyo, pero hoy te ruego por los méritos de Cristo en la cruz. Tomo ese regalo de la salvación que viene por la fe y te imploro, perdóname, lávame de mis pecados, limpia mi mente y mi corazón. Y aunque los demás se acuerden de lo malo que he hecho, yo te quiero seguir y servir todos los días de mi vida. Hazme un hijo tuyo, que cuando tú vengas por tu iglesia, yo pueda ir contigo y estar contigo por la eternidad. Sálvame, redime mi alma. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Porque yo sé que tú no ves las palabras bien bonitas o rebuscadas, tú ves el interior, lo que hay en el corazón. Yo, Señor, te entrego mi vida a ti y me decido a seguirte. Ayúdame, guíame para estar contigo por la eternidad. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo. Te lo imploro todo. Amén y amén. Dios está obrando en las vidas, en los corazones. Dios está obrando en tu vida. No te desanimes. Persevera. Busca un lugar donde se predique la palabra de Dios. Puedes ver las playlists de aquí de tips y pensamientos bíblicos. Hay muchos mensajes que te pueden edificar, que pueden ayudar a tu alma, a tu vida, a tu corazón. Dios te ama, quiere bendecirte. Dale la oportunidad. Escucha la palabra y ánimo. Porque desde que tú le das la vida al Señor, eres más que vencedor. Bendiciones masivas, bendiciones para todos. Que el Señor te guarde, te proteja, te bendiga, te guíe y te alumbre con su luz eterna. Somos Tips y Pensamientos Bíblicos. Te amamos un montón. Bendiciones masivas a todos. Hasta la próxima.